creo que justo cuando se cortaron los primeros 40 minutos, es que obviamente entre los años 60 en que Downes escribió su texto y la realidad actual, los políticos han encontrado mecanismos alternativos a los partidos políticos, ¿no? En términos de pensar que los políticos necesitan tener mecanismos que actúen como estructuras de minimización de costos de información, vamos a entender justamente cómo el rol de los partidos políticos como intermediarios fue reemplazado en parte, primero, ¿no?, según los últimos 20 años, 30 años del siglo XX, por los medios de comunicación, la tele. Nosotros tuvimos un vicepresidente que básicamente hizo toda su campaña, quería ser presidente, pero perdió la interna y terminó siendo candidato a vicepresidente, pero toda su campaña la hizo en la televisión. Ustedes no habían nacido, creo, en ese momento, o eran muy chiquitos. Y hoy lo que vemos es que ese mismo rol que primero cumplían los partidos políticos, después cumplían la tele y la radio, hoy lo están cumpliendo en parte las redes sociales. Pero básicamente cumple la misma función: acercar, resolver el problema de costo de información entre las personas, los votantes y los políticos. Antes de avanzar un poquito más, déjenme que les muestre una cosa. A ver si es cierto. Aguántenme un segundo más, un segundo más, un segundo más. Acá está. Archivos, estoy viendo si ya les subió al grupo. Acá está. Fíjense. Ahora sí. Ahora compartimos la pantalla. Ven, acá está. Ayer subí la clase de este PowerPoint. Este texto que ustedes tienen acá, que dice Dalbó E es Ernesto Dalbó. ¿Cómo? Ahora les quiero mostrar. Es un texto muy nuevo, es un paper del 2017. Que me parece que es un buen cierre para esta parte de la clase. Pero yo lo descubrí recién este año, no lo conocía el texto. Ahora que todos ven la pantalla, ¿no? El texto se llama Who Becomes Politicians, o sea, ¿quién se dedica a la política? Y básicamente lo que hace el texto es plantear una hipótesis en contra del sentido común, donde lo que básicamente plantea, mejor dicho, muestra
a partir de información que obtuvieron los autores sobre, como dice acá, políticos que desarrollan su actividad a nivel municipal y de legisladores nacionales en Suecia. Y lo que ellos muestran es que, justamente siguiendo la hipótesis de, en cierta forma, esta hipótesis planteada por Anthony Downs, que en realidad la idea no es original de él, ya, ¿cómo se llama este economista alemán? Schumpeter ya había planteado un análisis del sistema político de la misma forma. El argumento que ellos toman, que estos autores toman, es que como todo mercado, se genera competencia y que entonces en un mercado la competencia funciona como un mecanismo de selección. Parece que se está cortando. ¿Me escuchan bien? Tomás, vos querés decir algo. Yo no te escuché. Yo te escucho, pero de repente se corta el video. Ok, entonces vamos, espérenme un segundo. Capaz que si lo apaga puede... No, voy a cambiar espérenme un segundo. Voy a cambiar el wifi, voy a conectar el teléfono. Voy a poner el teléfono como router que funciona. Suele funcionar mejor que... Espérenme un segundo. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan ahora? ¿Escucha? Sí, profe, se escucha. Sí. Sí, perfecto. Bien, ahora me imagino que se va a ver mejor. Además. No, básicamente lo que ellos muestran es que en un esquema donde se analiza el sistema político, el sistema político como un mercado político, dado el interés que tienen los políticos de acceder al poder, que es lo que los motiva, ganar las elecciones y permanecer, ellos hacen un análisis de los perfiles de los candidatos y llegan a tres conclusiones, o cuatro, mejor dicho, interesantes, o por lo menos disruptivas, ¿no? Fíjense acá la primera, ¿no? Justamente, el esquema competitivo hace que los que se destaquen como políticos, para decirlo en elegante francés, son más vivos que el resto que el promedio de la población.
el último argumento importante que plantea este paper es que en contra, por eso se lo planteo, en contra de el típico argumento de la escuela del public choice, en la cual los políticos son malos y como son malos, su actividad genera una pérdida de bienestar para la sociedad. Lo que estos autores plantean es que justamente el mecanismo funcionaría en sentido contrario, ¿no? Fíjense lo último que dice, una amplia implicación de estos hechos es que es posible que la democracia genere liderazgos competentes y que sean socialmente representativos. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profe. Bueno, entonces vamos a volver al PowerPoint y tenemos que avanzar en lo que nos queda, nos resta de tiempo. Tenemos un montón de tiempo. Perdón, a mí me quedó la duda de la segunda condición. Sí, ¿cuál? De este abstracto. Sí. ¿Qué duda? Sería que la... ¿De esto? sí, que digamos que la selección favorece la competencia. ¿Cómo sería eso? No, al revés. Que la competencia, o sea, que más, o sea, lo que te está diciendo acá, básicamente, es que más allá de tu origen, como la selección termina siendo por individuos, lo que importa son las capacidades individuales, no tanto tu, para decirlo, me sale una palabra, ¿cómo se llama? Una palabra no muy transparente para decirlo, que es tu background, ¿no? Lo que está diciendo es, más allá de tus antecedentes, son tus capacidades individuales lo que te va a permitir ganar el proceso de selección. Perfecto. Bien, entonces, avancemos con el segundo tipo de ideal que nosotros habíamos analizado, era el de los burócratas. Entonces, así como tenemos identificada cuál es la función objetivo de los políticos y nos permite analizar cuál sería su comportamiento, tenemos que hacer un razonamiento similar con los burócratas. No, recordemos que la característica fundamental del burócrata es la de ser un individuo cuya permanencia en la estructura estatal no depende del resultado eleccionario. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente ese individuo no tiene el mecanismo, entre comillas, virtuoso que planteaban Downs y antes Schumpeter, de como el político quiere ganar elecciones, tiene que de alguna forma terminar satisfaciendo las demandas de los votantes, porque su permanencia en el puesto depende de eso. El autor que la mayoría de los profesores de finanzas públicas y los economistas reconocemos como el primero que planteó la respuesta a esta pregunta, o sea, cuál es la función objetivo de los burócratas, es un
economista bastante prolífico en términos de la escuela del public choice, que se llama Niskanen. Niskanen plantea como primera hipótesis de comportamiento que el objetivo de los políticos, perdón, de los burócratas, es tener el mayor presupuesto posible bajo su control. O sea, administrar la mayor cantidad de recursos públicos. Y que su comportamiento, sus decisiones, van a estar regidas por ese objetivo. Acumular, o sea, la forma en que un burócrata acumula poder, desde el punto de vista de la idea de Niskanen, es a través de del tamaño del presupuesto que maneja. Y a eso, a ese objetivo, le agrego una característica adicional, que es lo que los politólogos llaman agenda setting. ¿Alguien sabe lo que es agenda setting? ¿A qué hace referencia el concepto de agenda setting? ¿Colocar temas en la opinión pública? ¿Quién habló? Elías. Elías. Más o menos. En realidad, la hipótesis es bastante más perturbadora que esa, porque de lo que vos dijiste, Elías, sí, es correcto. La agenda setting es imponer los temas. Pero la hipótesis de Niskanen es que adentro del Estado tenemos dos tipos de individuos. Los políticos, que son los recién llegados, y los burócratas, que son los que hace años que están. Entonces, estamos en una situación donde se verifica una fuerte asimetría de información, donde los políticos no saben cómo funciona la administración, ¿no? Ahora está de moda decir, cuando uno escucha a los periodistas y a los analistas políticos, está de moda decir la botonera, ¿no? Hablan de la botonera como suponiendo que el Estado funciona a través de una máquina donde uno aprieta botones y pasan cosas. Pero el punto central es que, de nuevo, valga una aclaración, Niskanen no está haciendo, o sea, está tratando de encontrar una hipótesis que le permita explicar de nuevo el funcionamiento de hechos que se verifican en la realidad. O sea, no está diciendo, no estamos en el campo de la economía normativa, sino que estamos en el campo de la economía positiva. Entonces, lo que él dice es, tenemos dos grupos de personas, un grupo es el que tiene la información sobre cómo funciona el Estado y cuáles son las prioridades, cuáles serían las principales competencias y prioridades de cada área del Estado. Y el segundo grupo, que son los políticos, que no tienen información, pero en última instancia son los que deciden. Entonces, lo que plantea Niskanen es que los burócratas utilizarían en su propio beneficio esa asimetría de información para imponerle a los políticos un esquema que resulte en una situación en la cual el burócrata cada vez tiene mayor presupuesto bajo su control y el burócrata es el que termina definiendo la agenda de prioridades del político. ¿Se entendió? ¿O me expliqué bien, mejor dicho? No hay que decir se entendió, ni entendieron. No entendí hay que mucho. decir
Me expliqué. ¿Quién No está entendí. hablando? Delfina, no entendí. Delfina. O sea, la idea es así. Sí, La pregunta que nos tenemos que responder es si los burócratas no son altruistas, que es la hipótesis básica. Sus decisiones no están regidas por una actitud altruista, sino que como toda persona racional tienen sus propios intereses. ¿Cuáles serían los intereses de esas personas? Bueno, lo que Niskanen nos propone es que los intereses de esas personas, la función objetivo de esas personas, sería tener la mayor influencia posible por sobre los políticos. ¿Por qué? Justamente porque la ventaja informativa que tiene el burócrata de saber cómo se hacen las cosas en el Estado, que tendría, ahora después vamos a ver lo que podemos responderle a Niskanen. Yo te explico primero la hipótesis. Los burócratas lo que harían sería aprovechar esa ventaja informativa en su propio beneficio. ¿Qué quiere decir en su propio beneficio? Su propio beneficio es decir, che, mi tema, no sé, supongamos que yo soy, ahora que estoy tomando mate, experto en cultivos orgánicos. Entonces yo soy un burócrata del Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando llega el secretario de Agricultura o el ministro de Agricultura? Y tengo una conversación con él. ¿Cuál sería mi comportamiento lógico? Mi comportamiento lógico sería tratar de influir a partir de mi conocimiento sobre técnico, cómo cultivar yerba orgánica y administrativo respecto de cómo funcionan las cosas adentro del ministerio. ¿Para qué? Para que en la agenda de prioridades del ministro ranquee lo más alto posible el cultivo de yerba orgánica. Porque si el tipo fija como prioridades de su gestión la yerba orgánica y el especialista del ministerio en cultivos de yerba orgánica soy yo acumulo mayor poder. ¿Me expliqué? o sea, que juegan con la información que tienen los burócratas es conocer cómo funciona el puesto en el que están ocupando, que los políticos por ahí no saben. Exactamente. Esa es la hipótesis. La hipótesis, claro. La hipótesis, o sea, la hipótesis de que plantea Niskanen sobre cómo funcionan las cosas es esa, el burócrata sabe, el político no sabe, entonces el burócrata utiliza ese conocimiento en beneficio propio. Perfecto, lo entendí. Gracias. De nada. Ahora, ojo, esto en la práctica tiene sus matices, ¿no? En la práctica, normalmente, puede ser que el burócrata, que el político, el ministro, asume y no sepa cómo funciona el Ministerio de Agricultura, pero seguramente el ministro, si es una persona definitivamente inteligente, como dice el texto de Talbot y Persson, ¿qué va a hacer? Se va a informar. Ninguna persona que sea mínimamente inteligente va a mantener esa relación de información asimétrica que existe en la práctica entre el burócrata y el político. Fantástico. Yo no sé cómo funciona el Ministerio de Agricultura, pero me designan ministro de Agricultura, entonces ¿qué hago? Contrato gente que sepa, pero que trabaje para mí. Y que entonces, de nuevo, pensándolo en términos del tipo ideal de Weber,
esos asesores que yo contrato terminan teniendo como función objetivo la misma función objetivo que tengo yo como ministro y que tiene el presidente que me nombró, porque su permanencia en el cargo, por más de que ellos no hayan sido sometidos al resultado de una elección, depende de que la gestión sea buena. Porque si la gestión del ministerio es mala, el presidente pierde las elecciones, y si el presidente pierde las elecciones, el ministro se queda sin trabajo y los asesores del ministro también se quedan sin trabajo. Perdón, pero nadie hizo la crítica de si está realmente demarcada la frontera entre burócratas y políticos y políticas. Y después los burócratas se transforman en políticos. No sé, se me suena el caso de Pichetto, que fue burócrata toda la vida y ahora se presenta para político, por poner un ejemplo. No. Stop. Pichetto fue político toda su vida. Fue intendente de su pueblo en Río Negro, después fue diputado durante los años 90 y después fue senador. O sea, se sometió a elecciones durante toda su vida. Un tipo que se somete a elecciones es político. Bueno, me refiero dentro del PJ, pero digamos, está lleno de casos así. No, pero pará, vamos de nuevo. El criterio es, si mi puesto depende del resultado de una elección, yo soy político. Que sea político, que durante toda mi carrera política haya dicho blanco y ahora diga negro, es otra cosa. Pero mi puesto, o sea, si yo tengo, no sé, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner un ejemplo contrario. Moró. Profe, Moró es un tipo que, no sé, desde que yo tengo uso de razón, que es diputado. ¿No? Nadie puede negar que Moró es un político. No importa que, de nuevo, no importa que el político cambie de camiseta, para decirlo en términos técnicos. Porque justamente esa es la potencia de la hipótesis de Downs. El tipo lo que quiere es ganar elecciones. Alguien más me quería hacer una pregunta y dijo profe. No sé quién. no, sí, el caso que habías dicho que era ministro de Kirchner y ahora creo que era juez o... Sí. Bueno, ese sería el caso de político y luego burócrata. No, chicos. Se están confundiendo. Burócrata es una persona cuya permanencia en el puesto no depende del resultado de una elección. O sea, un ministro, vamos a poner un ejemplo. Primer ministro de Economía de Cristina Kirchner, sí, Matías. Primer ministro de Economía de Cristina Kirchner es actual senador de Juntos por el Cambio. Uno puede pensar que el señor pasó de ser burócrata a político. Eso sería un razonamiento equivocado. Insisto, el ministro es político, porque su permanencia en el cargo depende de la decisión de una persona que está sometida al resultado electoral. Distinto es el señor que durante, a ver, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta señora? Vamos a poner... Una consulta. Sí. ¿No sería también, por ejemplo, todo el personal de planta de un ministerio, no sé, de AFIP, de INDEC? ¿Eso no sería un burócrata? Claro, bueno, lo que pasa es que vos Tomás eras, ¿no? Tomás, Sí. estás usando una jerga que todavía nosotros no pusimos arriba de la mesa en el curso. Efectivamente, en la administración pública,
O sea, todos aquellos que por más que pase el gobierno que pase van a seguir trabajando en el ministerio, Exactamente. Exactamente. Eso, vos tenés razón. Eso es básicamente lo que en términos técnicos se llama miembros del servicio civil. ¿No? O sea, en el Estado hay dos tipos, básicamente, para hacerlo muy sencillo, hay dos tipos de trabajadores. Los trabajadores que tienen relación de dependencia permanente, típicamente son lo que nosotros llamamos empleado público. No importa cómo entró, no importa cuál fue el proceso de selección, lo único que sabemos es que esa persona pasa a ser lo que en la jerga se llama planta permanente. ¿Qué quiere decir planta permanente? Como dijo Tomás, el tipo va a seguir ahí cuando cambie el gobierno. Y tenemos un segundo grupo de empleados públicos que básicamente son los que no son planta permanente, que pueden ser contratados temporarios, pueden ser monotributistas, pueden ser designados transitoriamente en un puesto, no importa. Todas las distintas variaciones lo que tienen en común es que su permanencia en el puesto es temporaria. Y esa temporalidad, se me trabó la lengua, depende básicamente de la decisión de un ministro o de un secretario de Estado, cuya permanencia en el cargo depende de la decisión del presidente. Entonces, por propiedad transitiva, todo empleado que no es planta permanente es un político, porque su permanencia en el cargo depende de un político. A mí se me ocurrió un ejemplo recién, pero no sé si... Yo soy muy televisivo, ya se van a dar cuenta, veo mucha televisión. Ahora con la pandemia se hizo muy conocida una señora que se llama Graciela Pirovano, que no me acuerdo si es infectóloga o está o no sé qué, tiene un cargo técnico en el Hospital Muniz, algo así creo. Y ahora la tipa se la pasa todo el tiempo yendo a los medios a hablar a favor ¿cómo se llama? Del quédate en casa, a favor de las restricciones, a favor de las vacunas, etcétera, 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 etcétera. Y uno la escucha un minuto y enseguida se da cuenta que esta persona tiene ambiciones políticas ahora. ¿No? Claro, como me decía Elías, de nuevo, volvamos a Weber. Cuando nosotros estamos hablando de políticos y de burócratas, estamos hablando de tipos ideales. No estamos hablando de definiciones estrictas que se pueden asignar a una persona. O sea, yo soy un individuo, ¿no? Yo me recibo en la facultad de economista. Tengo un conocido que tiene un conocido que tiene un conocido que es amigo del ministro. Entonces el ministro me contrata. Yo no lo conocía al ministro, yo nunca había militado en política. No sé ni cómo se llama el presidente ni cómo se llama el ministro. Entro a trabajar al Ministerio de Economía, mi desempeño, mi permanencia en el cargo, depende de lo que le pase al ministro. Y lo que le pasa al ministro depende de lo que le pase al presidente. Entonces, en términos de cómo se rige mi comportamiento responde al tipo ideal político. Pasa un año y el Estado decide hacer concursos. Los cargos de planta permanente, normalmente, según la norma, se asignan por concurso. Se hace un concurso donde compiten postulantes para acceder a un cargo. Yo me postulo al cargo, gano el cargo y ahora soy experto en finanzas públicas del Ministerio de Economía.
Estoy inventando, ese cargo no existe, pero supongamos que vamos a poner un cargo que exista. Soy director nacional ¿cómo es el cargo? De NIAF, director nacional de investigación y análisis fiscal. ¿No? Es el área de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía que lleva los datos de la recaudación de impuestos. Ahora, la misma persona, Ricardo, pasó a ser planta permanente. Y entonces, mi comportamiento dejó de estar regido por la función objetivo que tenía hasta que gané el concurso, que era hacer todo lo posible para que al gobierno le vaya bien, porque mi permanencia en el cargo dependía de la permanencia en el cargo del ministro. Ahora, la permanencia en el cargo no depende de... Mi permanencia en el cargo no depende de cómo le vaya al ministro. Porque si al gobierno le va mal y pierde las elecciones, como yo ya soy planta permanente, voy a permanecer. Estoy esperando que se acabe, que se corte y nos volvemos a conectar. Así no me interrumpe el corte. Entonces, el objetivo de definir los tipos ideales es para entender cuál es la lógica de toma de decisiones de los distintos individuos. Es cierto lo que dice Elías, en la vida real hay gente que tiene los dos sombreros, que